allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Seguimos en La Iglesia en Casa, estamos en directo y ahora vamos a nuestra escuela de Biblia, a nuestra escuela de los sábados, a nuestra escuela sabática. Y estamos ya en la semana 4 en esta temática que es hablar del amor y de la justicia de Dios. Y hoy tenemos una semana, a mí me ha gustado mucho, hablando y se titula Dios es apasionado y compasivo. No es una pregunta, es una afirmación, por si no nos hemos enterado. Resulta que Dios es apasionado y además compasivo. Esto de que Dios tiene pasión y Dios tiene compasión es algo que me gustaría que reflexionemos juntos, porque no siempre ha tenido buena prensa. De hecho, el cristianismo le ha hecho un flaco favor, porque muchas veces la pasión la ha puesto ese cristianismo rancio, tradicional, antiguo, donde las pasiones eran esos apetitos que había que... No te dejes llevar, amigo, hermano, los placeres son mundanos. Y como diría nuestro amigo Orángel, diría que el guión lo hace el Espíritu Santo del programa. Hoy vamos a hablar de amor, y vamos a hablar de las emociones, y vamos a hablar de bebés también, y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la maternidad. Y vamos a hablar de lo que significa ese apasionamiento y verdaderamente si Dios es un apasionado o no. Pero antes nos cuadra la lección, la escuela sabática laica. Rick Hoyt nació en 1962 con parálisis cerebral debido a una complicación durante el parto que dejó su cerebro sin oxígeno por varios minutos. Los médicos dijeron a sus padres, Dick y Judy, que Rick jamás podría caminar ni hablar y que lo internaran en un centro especializado. Pero sus padres se negaron. Notaron algo especial en él, una chispa de entendimiento. Cuando Rick tenía 11 años, le instalaron una computadora especial que le permitía comunicarse escribiendo con ligeros movimientos de su cabeza. Un día, Rick expresó su deseo de participar en una carrera benéfica de 5 kilómetros, pero como Rick no podía correr, su padre Dick decidió empujarlo en una silla de ruedas durante toda la carrera. Eso marcaría el inicio del Team Hoyt, el equipo formado por padre e hijo. Juntos completaron más de 1000 competencias, incluidas maratones, triatlones e incluso el famoso Ironman de Hawái, una de las pruebas físicas más exigentes del mundo. Dick nadaba arrastrando un bote con Rick dentro, pedaleaba con Rick en una bicicleta adaptada y corría empujando su silla de ruedas. Cuando le preguntaron a Rick qué sentía al competir, escribió: "Cuando mi papá corre conmigo, siento que no tengo discapacidad". El amor de Dick hacia su hijo Rick es un reflejo de cómo Dios, en su amor apasionado y compasivo, hace todo lo necesario para salvarnos. El amor de Dios y su justicia. Lección 4. Dios es apasionado y compasivo. Pasión y compasión son dos palabras parecidas, pero con significados distintos. Pasión es cuando sientes un amor tan intenso por algo o alguien que disfrutamos dedicarle nuestro tiempo y energía. Y compasión es cuando tu corazón se conmueve por el sufrimiento de otro y haces algo para aliviarlo. ¿Qué cosas nos pueden generar pasión? El deporte, la música, la lectura. ¿Y qué cosas nos pueden generar compasión? Ver un perrito herido o alguien que necesita ayuda. ¿Y creen ustedes que se puede sentir pasión y compasión por una misma persona? Sí, como un papá o una mamá con su hijo. Bueno, la Biblia nos describe a Dios como un Dios apasionado y compasivo con nosotros. Y entender eso cambia nuestra vida para siempre. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo retrata la Biblia el amor apasionado y compasivo de Dios? En primer lugar, a través de metáforas.
¿Alguna vez han tratado de explicar algo muy complicado con un ejemplo sencillo? Sí, como cuando explicas que el internet es como una telaraña gigante. O cuando dices que el corazón es como una bomba que impulsa sangre. Exacto. Las metáforas son como puentes. Nos ayudan a cruzar desde algo que entendemos hacia algo más complicado que queremos comprender. Bueno, en la Biblia, Dios usa muchas metáforas para mostrarnos su amor apasionado y compasivo, porque su amor es tan grande que nos cuesta entenderlo. En Isaías 49:15, por ejemplo, Dios se compara con una madre. ¿Puede una madre olvidar al niño de su pecho y no tener compasión del hijo de sus entrañas? Aunque ella lo olvidare, yo no te olvidaré. ¿Lo notan? No es que Dios sea una madre literal, sino que usa esa metáfora para decirnos que su amor es más fiel, más constante y más tierno que el de la madre más amorosa del mundo. Otra metáfora impactante es la de Oseas 11, donde Dios dice que Israel es como un niño pequeño al que Él enseñó a caminar, lo tomó en sus brazos y lo alimentó, aunque Israel no reconoció su amor. ¿No les parecen metáforas poderosas que muestran el amor apasionado y compasivo de Dios? Pero escuchen, esto no es solo un asunto del Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino a este mundo, narró varias parábolas que describen la pasión y compasión de Dios. El Señor que perdonó la impagable deuda de 10,000 talentos a su siervo refleja la compasión del Padre. El buen samaritano también refleja la compasión del Padre, y la parábola del Hijo Pródigo refleja pasión y compasión. Pero Jesús también usó metáforas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Oigan bien, estas no son simples figuras literarias, nos enseñan realidades profundas, que el amor de Dios es más grande que cualquier amor que podamos imaginar. En segundo lugar, a través de un lenguaje visceral. ¿Alguna vez han escuchado una descripción tan fuerte que casi pueden sentirla? Sí, como cuando alguien describe una comida tan picante que sientes que te sale fuego por la boca. O cuando alguien describe un dolor de cabeza como si un martillo estuviera golpeando tu cabeza. Exacto, ese es el poder del lenguaje visceral. Es tan intenso y descriptivo que lo sientes en lo más profundo. En Jeremías 31:20, por ejemplo, Dios dice: ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él, mi corazón se conmueve. Por él, siento mucha compasión. Oigan bien, la frase "mi corazón se conmueve" en Jeremías 31:20 en hebreo significa literalmente "mis entrañas se revuelven". Puro lenguaje visceral. Es una forma de expresar cómo Dios siente compasión profunda, como una madre por el hijo que ha dado a luz. Otro ejemplo es el de Isaías 53, donde se habla de Jesús como el siervo sufriente. Noten el lenguaje visceral. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo notan? No son palabras elegantes ni suaves, son palabras que nos llevan a sentir el sufrimiento de Cristo y la compasión de Dios por un mundo perdido. De hecho, el verbo griego esplanizomai, que se utiliza en los evangelios para describir la compasión de Jesús por la gente, se refiere literalmente a las partes internas del cuerpo, especialmente a las vísceras o entrañas. La Biblia no usa este lenguaje para exagerar, sino para que comprendamos cuán real e intenso es el amor de Dios. Es un amor que no se queda en palabras bonitas, sino que se siente profundamente y nos transforma por completo. Y en tercer lugar, a través de Jesús.
¿Recuerdan alguna ocasión en la que Jesús mostró pasión y compasión por la gente? Sí, cuando sanó al paralítico de Betesda. O cuando resucitó a la hija de Jairo. Exacto. Cuando Jesús vivió entre nosotros, no solo habló del amor de Dios, lo demostró. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y consoló a los que estaban heridos. Cada acción de Jesús reflejaba el amor apasionado y compasivo de Dios. Mateo narra que cuando Jesús veía a las multitudes, tenía compasión por ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero más allá de sus milagros, Jesús nos mostró la máxima expresión de ese amor en la cruz. Allí cargó con nuestros pecados y sufrió en nuestro lugar. Filipenses 2, 7 y 8 lo dice claramente. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo notan? Ese es el amor apasionado y compasivo de Dios hecho visible. No es un amor que se queda quieto, es un amor que actúa, que busca, que rescata. Dick y Rick Hoyt nos mostraron que el amor apasionado y compasivo no se rinde ante nada. De la misma manera, Dios, en su infinito amor, usa metáforas para explicarnos su ternura, un lenguaje visceral para mostrarnos lo profundo de su compasión, y nos da a Jesús como el mayor ejemplo de su pasión por salvarnos. ¿Y nosotros? ¿Cómo podemos reflejar ese amor en nuestra vida diaria? Tal vez, como Dick, empujar la silla de alguien que necesita apoyo, o como Jesús, detenernos para sanar el corazón de alguien herido. Hoy quiero que te preguntes, ¿qué puedo hacer para mostrar el amor apasionado y compasivo de Dios a otros? Recuerda lo que nos dice el Señor en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pues empezamos nuestro coloquio y lo hacemos entre todos. Estáis invitados a participar, como ya lo están haciendo muchos de vosotros en el chat de YouTube, porque esto sigue en directo y esto es lo que nos gusta a nosotros, la frescura y la espontaneidad de poder compartir nuestras impresiones y aquello que nos ha impactado de la escuela sabática, como lo ha hecho Noemí, Rosa, Merari, o José Luis, o María Elena, a todos vosotros, que sois los últimos en escribir. Muchísimas gracias, se me escapa gente y estamos muy agradecidos a todos vosotros. Bueno, ¿realmente nos creemos que Dios es apasionado? Porque yo creo que tenemos todos claro que Dios es compasivo, pero ¿qué es eso? ¿Cómo entendemos el tema de las pasiones? A mí no me cabe ninguna duda de que Dios es apasionado, hasta el extremo. Además lo dice así también Juan, ¿no? Nos amó hasta el extremo. Yo no sé si nosotros somos capaces. Y luego es que, como seres humanos creados a su imagen y semejanza, nosotros también somos apasionados. Y a veces la pasión del hombre la llevamos tan lejos que hacemos cosas que no están bien, ¿no? Por ser tan apasionado. Así que yo creo que Dios también es apasionado. Y Orángel y después Esther. Yo creo que es apasionado. O sea, a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios expresa sus emociones. Uh-huh. Y justamente lo que tú decías al inicio, antes de la escuela sabática, el pensar que las emociones, dejar rienda suelta a las emociones, está mal. Está totalmente mal. Entonces, el problema es que nosotros hemos desfigurado el tema de las emociones. Exacto. Hemos desfigurado las emociones y lo hemos llevado a la naturaleza que hemos adquirido con el pecado, que lo hemos llevado al mal. Entonces, las emociones también le hemos desfigurado y hemos llevado, resultado final, nuestras emociones se traducen en mal, pero las emociones de Dios se han traducido siempre en prueba de amor. O sea, las pasiones de Dios son traducidas o resultado final de la expresión de la pasión. Es amor. Es amor. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención la lección de escuela sabática de esta semana, el pasaje de Jeremías. Me marcó toda la lección de escuela sabática. O sea, me marcó toda la lección de escuela sabática porque cuando habla del tema de las entrañas, dije, entendí el grado de pasión que puede tener Dios, porque cuando nosotros sentimos mariposas en el estómago, cuando nosotros llegamos a sonrojarnos, cuando llegamos a tener, eso se llama respuestas neurovegetativas. Cuando tenemos respuestas neurovegetativas, cuando somos comandados por las emociones.
Ya habló el doctor, ¿eh? Ya habló el doctor, pero yo quiero que Esther también me dé su punto de vista, pero te quiero tirar de ese hilo que tú acabas de lanzar, Orángel. O sea, que es apasionado. Y tanto. Esther. Uy. Sí, que siempre por si acaso me silencio para evitar Es que problemas. eres muy prudente, Esther. En esto del sonido, sí. Ocurre una cosa, que para empezar a hablar de esto, de pasiones, de celos y de todas estas cosas, tenemos que recordar que tenemos un problema con el lenguaje. Últimamente, cuando hablamos de pasión, lo primero que nos viene a la mente es una idea muy sexualizada del asunto pasión, ¿verdad? Sí. Entonces utilizamos la expresión, por eso nos cuesta hablar de pasión, porque la relacionamos directamente con otro tema, que es una parte del asunto de la pasión. Al igual que la cuestión de los celos, que luego andaremos, ¿no? También, claro, la palabra celos no siempre significa el plural de celo, que es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, tenemos un pequeño problema, no solo con el manejo del asunto de emociones, sino con el asunto del lenguaje, porque el lenguaje nos mediatiza también. Por eso a veces nos cuesta entender que Dios pueda ser apasionado, porque las pasiones están muy desdibujadas y, entre otras cosas, lo dice algún comentario también de Elena White de la lección, Satanás lleva mucho tiempo haciendo que lo que es bueno en principio se convierta en algo malo. Y nosotros hemos sido creados con capacidad de apasionarnos, con capacidad de ser compasivos y con capacidad de sentir y de desarrollar emociones, pero eso también lo ha desdibujado el enemigo. Con lo cual tenemos que volver a perfilar el asunto. Dice, y voy a por ti, Orángel, Isaías 49:15, que es un poco el hilo conductor. ¿Se olvidará la mujer que dio a luz a un niño? ¿Se olvidará de él? ¿Se dejará de compadecer del hijo que ha venido de su vientre? Dice, pues aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Menuda declaración de Dios, porque va al asunto. Y un poco lo que tú estabas diciendo de las entrañas, Orángel, ¿o por dónde querías tú tirar el tema? Es que justamente, o sea, yo quería tirarlo porque hay dos cosas que hay que ver. Uno, evaluar un concepto que sea visible para todos. Es decir, el concepto de la relación madre-hijo, todo el mundo está consciente de eso. También hay mujeres que abandonan a sus crías. Claro. Pero Vamos a ver. el común es cuando tú hablas de amor de la madre, Sí. tú, aunque no tengas una experiencia quizás positiva con tu madre, sabes que las madres en general tienen, hemos visto ejemplos muchísimos a lo largo de la historia de esa supermamá que no sabe de dónde sacó la fuerza y vio el peligro su hijo y levantó un coche X, o levantó una roca, o pasó por una prueba extremadamente difícil de pasar, que cualquiera diría, yo no lo podría hacer, pero la madre lo hizo por el amor que tiene a su hijo. Está claro que Dios quiere abarcar, y no deja de ser una metáfora, y Ajá. deja de ser una imagen para que tengamos algo reconocible a lo que agarrarnos para intentar conocer mejor a Exacto. Dios. Es Porque colocar esa imagen precisamente para que uno pueda entender, ¿cuál es el nivel de Dios? Te muestra y después te dice, no, ese no es más. en el fondo, todos estamos aquí porque queremos entender y conocer mejor a nuestro Dios. Él dice que nos ama con locura y nos ama con pasión. Esther, que no es madre, y yo que no soy madre, pero tengo mi experiencia. Yo creo que cada uno tiene la suya propia, que es inigualable, única. El día que nació mi hija, yo tengo dos, tengo una hija y un hijo, pero ella nació la mayor, acababa de nacer 1 hora, tendría de vida, había dado luz. Mi mujer estaba súper emocionada. La habían subido a la habitación y se le saltaba, diciendo, ¿la ves y es emocionante? ¿No te emociona? Y yo, el listo de turno, digo, no. Porque para mí, esa criatura que yo la veía por primera vez era alguien desconocido. Mi mujer había tenido 9 meses de relación, pero para mí, bueno, mi mujer me llamó menos bonito de todo, porque yo no supe cerrar Con la todo boca. el trabajo que le había costado a ella. No supe cerrar la boca. Acto seguido, me tocó a mí dar caminatas por el pasillo del hospital, porque la pobre no había manera, no mamaba bien, tenía cólicos, tenía problemas digestivos. Bueno, Cosas de bebés. Cosas de bebés que nacen. Bueno, y eso continuó en el hogar. Yo recuerdo, unos pocos meses después, recordando esa escena todavía, porque mi mujer todavía me lo recordaba diciendo, te voy a matar por aquello que dijiste, y sin embargo yo diciendo, no, ahora
soy capaz de matar por mi hija. Y seguía paseándola por ella y alguna noche diciendo, cállate porque tengo que madrugar de aquí a un rato para irme al trabajo, ¿no? Sí. En el sentido, ¿qué había pasado en mí? Había pasado una relación, un apego. Había conectado con Un ese... vínculo, claro. Y un vínculo, justamente lo que tú acabas de decir. Sí, sí. Que es, yo creo que en el fondo, Dios también nos quiere llevar a eso. Es decir, yo te quiero tanto, porque te he pensado tanto, desde antes de que tú nacieras, yo ya te había diseñado, ya había pensado en cómo sería, en cómo te desarrollaría, en lo que tengo un plan para ti. Aunque nosotros le podamos decir a Dios, como yo... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿No? Pues no me importa. No me importa tanto Dios. Sí. Y Dios sigue diciendo, no te lo puedes ni imaginar. Ese es un poco mi contexto, pero no sé, seguro que cada uno de nosotros tiene también su propia experiencia de lo que significa, porque luego hay otra cosa. Y cuando uno ha tenido un mal padre o una mala madre, que no han sido eso es muy ningún difícil. ejemplo, háblale a esas personas del Dios Padre o del Dios Madre, como tú quieras, de la maternidad o de la paternidad de nuestro Dios. Pues seguramente, o en el mejor de los casos, se callará por no decir alguna cosa, porque en su propia experiencia no es capaz de relacionar una sana paternidad con ese sano vínculo. Y para él Dios no representa eso. Por eso Dios va diciendo, no te preocupes, para ti no te vale padre, pues te va a valer otra figura u otra cosa, porque lo que en el fondo Dios me da la impresión, y no quiero, y me he extendido demasiado, es, ¿te enteras de que te amo con locura? ¿Os enteráis de que Dios nos ama con esa pasión? Visceral, desde las entrañas, como una madre. Es que justamente, tú acabas de decir algo clave, es mostrar una imagen para que uno haga empatía con esa imagen y determine más o menos el concepto del amor de Dios. O sea, el concepto de la madre creo que es muy común, pero sí, va a haber gente que quizás no tenga empatía con esa imagen. Pero lo bueno de la palabra de Dios es que tiene tantas metáforas que precisamente tú vas a poder encontrar esa. Dios se va a encargar de que tú encuentres la imagen perfecta para que puedas entender no cuánto te ama, sino que te ama. Que verdaderamente hay un creador que te ama, que te está viendo en este momento y quiere mostrar que te ama. Está tan desfigurado el amor en nuestro mundo debido a la caída que todas las relaciones son extremadamente difíciles. Las paternofiliales, las de pareja, las de luego cuando eres padre hacia tus hijos, no sé qué cosas proyectamos, ¿no? Sí. Que aunque quisiéramos ser amorosos, parece que no sabemos serlo, ¿no? Cuando es muy fácil, por decirlo así, es muy fácil ser un padre cariñoso, ser un padre, una madre educadora, tierno, sabiendo las condiciones en las que está el bebé que es dependiente de ti. Pues si lloras, pues hay que mantener la calma. Hay veces que, ¿verdad?, que se prolongan los días y que el cansancio llega, que muchas veces se produce eso, un rechazo también por parte de la madre. Hay que pensar que las cosas van bien, pero en muchos momentos las madres sufren y quieren ese rechazo hacia el bebé, ¿no? O sea, experimentan ese rechazo. Y ya ves tú, si lo han parido, lo han gestado. Pero eso también sucede, ¿no? Sigo lanzando la caña, venga, porque hablando de pasiones, ¿quién hoy es fácil encontrarse a la gente que te anime a tener una pasión? Oye, búscate un hobby, sí. Búscate algo que te apasione. ¿A ti qué te gusta? Búscate algo que te dé sentido, algo que fuera del trabajo te obligue un poquito a desconectar y abrir otras áreas de tu vida. Ahora hablemos de pasión religiosa y ya enseguida, este es un fanático, no se relaciona el cristiano apasionado con alguien armonioso, feliz, contento, sino más bien, este tipo está más radicalizado. Justamente, fuera tal, ¿no? Sin embargo, sí. Uno puede ser un apasionado de su equipo de deporte, de su equipo de fútbol y... Te vale para insultar al árbitro, al contrincante, a veces incluso hasta asesinar a algún aficionado del otro equipo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo relacionáis eso un poco de ese prejuicio que yo creo que noto, o es una cosa mía loca en el sentido de que no se puede hoy día, no tiene buena publicidad el ser un apasionado de Jesús? No, ocurre una cosa. A lo mejor yo lo que tengo es un prejuicio importante con respecto a lo que pueda significar un cristiano apasionado. Ajá. ¿De acuerdo?
Hay gente que traduce cristiano apasionado como persona que lleva una Biblia en una mano, un látigo en otra, y se dedica pues a hacerle notar a los demás, ¿no? Pues su nivel de error, por ejemplo, ¿no? Claro, a mí este tipo de cristiano tampoco me conmueve ni me apasiona en absoluto. Buena puntualización, Esther. La lección nos da una idea muy interesante con respecto a lo que a lo mejor podríamos traducir como un cristiano apasionado. Y es una vez más el ejemplo de Jesús. ¿Y si a lo mejor el cristiano apasionado lo que tendría sería que estar apasionado no solo por Dios y por Jesús, sino por la gente? Es decir, ¿y si el cristiano apasionado no debería ser también una persona compasiva? Qué curioso, ¿eh? Jesús nos dio ejemplo en todo y Jesús demostró que era apasionado y compasivo por los demás. Y a lo mejor falta bastante de esto. ¿De qué te sirve apasionarte por la teología? ¿De qué te sirve apasionarte por las profecías? ¿De qué te sirve apasionarte incluso pues, por un, no sé, por un engranaje religioso? Si es que ese es el asunto, ¿eh? Si al fin los demás seres humanos te importan poco, te conmueves lo mínimo por los demás y tampoco te preocupas por hacer discípulos. Entonces, ¿a dónde te lleva exactamente tu pasión? ¿O para qué te sirve exactamente tu pasión si no se convierte también en compasión? Sí, es que yo veo aquí cuando tú hablas de apasionado cristiano, y en la misma línea de lo que dice Esther, es que hay dos tipos de apasionado cristiano: el apasionado cristiano por la forma y el apasionado cristiano por el fondo. O sea, el apasionado cristiano por la forma es ese apasionado que le gusta conocer de la religión y de la ley y de la teología y de lo que implica en la iglesia, la forma de la iglesia. Es apasionado por mantener la iglesia. Por fuera, es apasionado por fuera. Tú lo ves metido dentro de todos los programas de la iglesia y lo ves metido en el consejo de la iglesia y lucha porque las cosas dentro de la iglesia estén correctamente y bien pintadas y ¿me entiendes? Es un apasionado cristiano. ¿Sí? Pero está el apasionado que es el reflejo de la pasión que nos muestra la lección de escuela sabática. Es importante entender la pasión que se expresa en la lección de escuela sabática. Esta pasión de Dios, ¿verdad? Es una pasión por un amor desmesurado. ¿Hacia quién? Hacia la creación, hacia el hombre. Entonces, si nosotros somos apasionados cristianos, somos reflejo de esa misma pasión. Por eso que Esther habla de una pasión entre hermanos, ¿verdad? Y compasión entre hermanos y una pasión por esa relación con Dios. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápidamente. Cuando usted alaba, ¿sí? Usted se preocupa más por la entonación de la alabanza y por la perfección de la melodía de la alabanza, o usted se preocupa más por lo que implica esa alabanza. Te llena el corazón, te hace que te lata ese corazón, hace que se te corte la voz, el estar alabando por el amor que Dios te tiene o por el amor que tú le tienes a Dios. O sea, esa alabanza te hace que se te paren los pelos, esa alabanza hace que tú sientas alegría porque la estás cantando. ¿Ves la diferencia? Claro. ¿Ves? Entonces, hablamos de una pasión que implica inclusive una respuesta corporal. Porque Dios lo tiene. Dios nos muestra un reflejo de una supuesta respuesta corporal en Jeremías. Nos dice, los amo tanto que en mis entrañas se siente. O sea, ese es ese nivel de pasión. ¿Lo tenemos nosotros? ¿Tenemos esa pasión cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Tenemos esa expresión de nuestro cuerpo cuando escuchamos una alabanza o cuando alabamos? O cuando estamos en oración solos, tenemos esa pasión. Entonces, ese es el llamado a ser un apasionado cristiano, a que tus relaciones en cada uno de los elementos de adoración verdaderamente se expresen con tu cuerpo, que tú sientas eso, que esa es la pasión que llama a reflejarse de la pasión de Dios. Sí. Pero a favor, cuidado con la verdadera traducción de ese apasionamiento. Quiero decir, últimamente también se habla del cristianismo emocional, ¿sabes? Y de estas personas que a lo mejor, incluso pues en sus eventos públicos, pues trabajan las emociones de una forma que puede llegar a ser, ¿sabes? De hecho, engañosa. Por supuesto. ¿No? Claro, eso estamos hablando de usarlo en otro contexto. O sea, eso no es... ¿Cuál es la diferencia, no? Entre la verdadera compasión o la verdadera pasión. ¿Cómo traducirlo? La diferencia la tenemos delante. Porque estamos entre todos más o menos clarificando. Esas emociones tan intensas que lo único que hacen es orientarnos a un fuerte interés en algo. Yo estoy motivado, ¿no? Enfocado en hacer esto.
es pasión, pero es que todas las pasiones no son buenas. Y me explico. Claro. Terapéuticamente hablamos de pasiones armoniosas cuando sentimos equilibrio, cuando sentimos Correcto. salud. Pero cuando siento que me da tranquilidad aquello a lo cual me estoy orientando, ¿no? Eso al final redunda, y aunque sea un poco así muy de titulares, en mejor autoestima y en un mejor rendimiento, incluso lo notan los que están a tu alrededor. Pero a veces están las pasiones obsesivas, cuando implican que compulsivamente y dejamos de hacer todo lo demás, solo queremos eso y exclusiva. Pero cuando alguien pierde el control así y empieza a olvidarse de otras cosas que también le son necesarias en su entorno, empiezas a dejar de ser libre, empiezas a dejar de ser tú quien tome realmente las decisiones y volvemos a lo que yo decía. Dejas de ser tú el que controla. Y entonces aparecen cosas como la ansiedad, el estrés, el que no me siento a gusto donde estoy. A mí me parece que a veces buscar ese saber dónde estar, si es una pasión. Que esclaviza o que libera. ¿Dónde creéis que Jesús estaba? ¿En qué punto estaba? Cuando él decía, Dios es un apasionado, en el armonioso, en la armonía, en el que facilita la libertad, la toma de decisiones, en el que, oye, yo te ofrezco esto, pero sé tú quien realmente participes y quien decidas, o nos ponemos en el otro lado, en la pasión negativa, en la pasión que es enferma, en la pasión obsesiva, que hay mucha gente así, también dentro de las iglesias, donde, como tú decías, Esther, es fácil que esas personas son las que dan bibliazos, porque se descontrolan, porque piensan que necesitan controlar su entorno. ¿Y cómo lo hacen? Tienes que obedecer. Y en el fondo, lo único que están escondiendo son miedos. Y si hay algo lo más alejado de Dios, de Jesús, es el miedo. Si algo no quiere Dios en su entorno, es seguidores con miedo a lo que sea, a Satanás o al propio Dios. No, así no se puede ser cristiano. La lección nos habla al hilo de todo lo que estás diciendo sobre la relación de matrimonio, la relación de pareja, sobre la infidelidad que manifiesta el pueblo de Dios hacia Dios como su Dios, ¿no? Y entonces, buscando estimularse y disfrutar con esas pasiones erradas, equivocadas, pues se construyen lugares altos, donde allí hacían sus ceremonias, se hacían imágenes, y entonces, claro, Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina a los polluelos? Pero es que no quisiste, es que tú ibas hasta tus pasiones allí, te gustaba prostituirte allí con aquellas sacerdotisas, o yo qué sé lo que harías, ¿no? Pero el caso es que te alejabas de mí para hacer cosas que al final te dejan vacío. Las personas al final buscamos apasionarnos con algo que aparentemente nos parece placentero, que luego, como decimos, acaba por esclavizarnos y luego acaba por desconectarnos de Dios, que es el que nos da equilibrio, que nos da ahí. Así que o entendemos bien ese amor que proviene de Dios como un Padre amoroso, que nos pone frente a nuestra realidad, que somos seres muy débiles, muy vulnerables, esa es la palabra que quería buscar, ¿no? O vamos orgullosos por la vida, llenos de esas inseguridades, y aquello que hacemos bien, pues a campeón de ajedrez, o campeón de pádel, o campeón de no sé qué, y venga y dale que te pego. Pero Antón, tenemos claro que entonces, se nos queda claro, estamos de acuerdo, hemos llegado a convencernos de que tenemos un Dios apasionado. Sin duda. Sí. Pero apasionado con pasión de la buena, sana, que se deja la vida y el alma en aquello. Antón dijo una palabra clave, por eso que estaba yo así como... dijo una palabra clave con respecto a poder definir qué es esa pasión sana y qué es esa pasión que dijo placentero. Placentero. Esa es la cualidad que ha hecho que se desfigure el hablar de pasión, de hablar de emociones. Sí, porque en los cristianos... Sí. Hay cierto cristianismo que dice,
Si te da gusto, no puede ser bueno. Sí, entonces el hablar de placer dentro y colocarlo como la única cualidad de la pasión, ¿verdad? Automáticamente estamos englobando que siempre la pasión es mala. Yo recuerdo, ¿verdad? por ejemplo, El nombre de la rosa, famosa novela, y luego película donde el venerable Jorge no tolera la risa, no tolera a un Dios que ríe, no puede ser. Esa emoción no puede estar asociada a Dios, ¿no? Y discute. Entonces, por eso que discute con Guillermo de Baskerville, ¿no? Diciendo un poco si son atributos de Dios o no la risa, porque él tiene miedo a que la risa desvirtúe el evangelio, ¿no? Y te lleve. Entonces, si te das cuenta, iniciaste hablando de una pasión buena, y yo me imagino que muchos que nos están escuchando a través de YouTube dicen, ¿una pasión buena o una pasión mala? ¿Y cómo sé yo que mi pasión es buena? Y es que justamente eso, el placer te hace preso, te quita la libertad. Y la pasión que muestra Dios no es una pasión dada para coaptarte. Efectivamente. No, las emociones que Dios nos muestra a lo largo del Antiguo Testamento y que Jesús nos viene nuevamente a refrescar, no son pasiones de coaptación, son pasiones al contrario, de libertarte del pensamiento, de darte paz, de darte felicidad, de darte tranquilidad, ¿verdad? Que así acaba Orangel la lección con 1 Corintios 13. El amor es paciente, no es egoísta, no busca lo suyo. Pues si tú pones ahí Dios no es egoísta, Dios es paciente, no busca, no pues, está quiero que lo busque y ahora lo leemos. El amor de Dios es. Sí. Pero quería unir un poco, que lo hemos esbozado, pero ir a la segunda parte de la lección, y es, si estamos de acuerdo en que Dios es apasionado, Dios es además compasivo, es decir, compasión, decía José Luis, compasión. ¿Qué tendrá que ver esto de compasión? Yo buscando un poquito acerca de esto, es la capacidad para conmoverse y ponerse en los pies del que está sufriendo, que no es sentir lástima, ojo, lástima lo hace desde el que mira desde arriba al de abajo y dice, pobrecito, ¿no? Y el que da lo que le sobra y tal. No, es que no llega hasta allí. Compasión la lástima no implica acción. Efectivamente, no implica acción. Tú puedes estar consciente de la situación. Jesús lloró sobre Jerusalén al ver el desastre que se avecinaba debido a la impenitencia, por decirlo así, de aquellos moradores de allí, ¿no? Mateo 23, 37, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Eso es que no queremos. Sí. Y le ponemos un llanto y un lamento a Jesús, una emoción, ¿no? Claro. Al final, que vino sobre Jerusalén una destrucción tremenda. Cuando él iba por el Calvario con la cruz, no, le decía a aquellas mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras, madre mía. Lo que viene sobre esta ciudad por culpa de la actitud de los hombres de esta ciudad, ¿no? A mí me encanta, es el orden de la presentación de la escuela sabática, hablar de pasión y luego hablar de compasión. Porque tiene que haber una emoción, tiene que haber una emoción para que tú puedas llevar la empatía a la acción. Y yo veo que la lección de escuela sabática te muestra un amor tan intenso, ¿verdad? Un amor tan intenso, tan apasionado como solo Dios lo puede tener, ¿verdad? Que luego genera una situación de empatía que genera una acción, ¿ves? Y la acción es el plan de salvación. Entonces, tú dices, sí, es apasionado, muy apasionado, ¿verdad? Y además de eso, tiene compasión. ¿Por qué? Porque nos ama tanto que tiene que resolver. ¿Me entiendes? Que tengo que resolver esta situación. Esto no se puede quedar así. Y nos lo muestra muchas veces. Hoy estamos en la lección de escuela sabática allá abajo y hablamos del versículo que yo siento que es el versículo con más cosmovisión. ¿Cuál? Para explicarte el amor de Dios, como es Jesús lloró. Sí. Porque cuando tú ves el contexto de Jesús lloró, tú dices, ponte un momento en esos zapatos y dices, ya va, tengo el poder para resucitarlo. ¿Por qué lloro? Imagínate, ahora te voy a poner en los zapatos el siguiente. Tú tienes la solución para salvar a alguien. Y ese alguien está en esa situación de peligro. Y tú tienes la forma de resolverlo. Y lo vas a hacer. ¿Te vas a poner triste porque él está en esa situación? No. Al contrario, tengo la solución. Lo voy a hacer. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué Jesús lloró? Porque hay una cosmovisión tremenda, se hace una empatía tremenda con el hecho de que la humanidad está pasando por todo esto, por todo lo que está pasando en la humanidad, no solamente la muerte de Lázaro, sino la muerte en general. Entonces, esto lleva a un Dios apasionado a expresar
ese amor a través del llanto, pero un amor por toda la humanidad, un amor por lo que pueda estar pasando, y viene un plan de acción. Es decir, es apasionado y tiene compasión, porque viene el plan de acción, no solamente la resucitación de Lázaro, sino la salvación del hombre. Tan importante es esto que dices, que uno recurremos a Jesús porque es el icono de la compasión, y es lo que y no veo más que lo que tú. Tengo que darte la razón, ¿no, Ángel? Porque uno lee, por ejemplo, es para que me calle, ¿verdad? Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 36, dice: viendo a la gente sentía compasión, porque estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no tienen pastor. Anunciaba la buena noticia y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Eso lo dice Mateo. Pero hay más versículos en relación a esto. Mateo 14:14 dice, lo tengo por aquí: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Mateo es que dice, lo tengo que anotar. O sea, amor en acción, sí. No puedo sentir ese apasionamiento, ese amor, esa entrega, y quedarme en las buenas palabras, hermano, que te vaya muy bien, y darme la vuelta. Atendía las necesidades. Nos vemos el fin de semana que viene en la iglesia. Hasta luego, amigo. Por eso Dios es un Dios celoso. Un Dios celoso, pero... Explícame eso, ¿no? Porque los celos no tienen buena... Esther, ayúdame, Esther. ¿Qué es eso de los celos humanos y de los celos divinos, no? Os celo con celo de Dios, ¿no? Estoy pensando que es al hilo de lo que estáis comentando con respecto también al tema de Jesús y nuestro ejemplo. Que si esta lección no es un llamado a que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús, evidentemente no haremos más que teorizar, y al final, bueno, cada uno se llevará a casa una traducción lingüística del asunto y poco más, ¿no? Hay un texto de Elena White al respecto, y ahora vamos a los celos, de Testimonios para la Iglesia, que dice, y está hablando de la época en la que Jesús tenía compasión de la gente y demostraba lo que era tener compasión de verdad, ¿no? Hoy existen las mismas necesidades. El mundo necesita obreros que trabajen como Cristo por los que sufren y pecan. En efecto, hay una multitud que alcanzar. El mundo está lleno de enfermedad, sufrimiento, angustia y pecado. Está lleno de los que necesitan ser atendidos, los débiles, los desvalidos, los ignorantes, los degradados. Yo me preguntaría, ¿realmente estoy en disposición de compadecerme y yo me compadezco de los débiles, los desvalidos, los ignorantes, los degradados? Primero tengo que compadecerme de mí, que también estoy degradada, y a partir de ahí entender que la compasión de Dios va por ahí, y que se ha compadecido de mí, y por lo tanto yo soy llamada a compadecerme también de los demás, a tener la verdadera compasión que ayuda a esa persona degradada a salir de su degradación y a seguir creciendo, ¿no? Camino a Jesús. A partir de ahí, el celo, que creo que tiene poco que ver con eso de los celos humanos, es una cosa muy diferente. Por si acaso busqué en la versión en inglés, a ver si utilizaba otra palabra, ¿no? Es curioso porque efectivamente titula jealous, habla de lo que conocemos como celos, pero en algún otro momento traduce la palabra celo como pasión, precisamente. Y claro, el celo es algo diferente a los celos. Tener celo por algo es precisamente tener pasión, tener intención y tener además intensidad en cuanto a esas intenciones. Con lo cual, claro que deberíamos ser gente celosa, pero no celosa de tener celos, de esos celos que pueden ser enfermizos y que pueden ser degradantes, de hecho, y pueden ser posesivos, sino celo precisamente en el sentido de la pasión, ¿no? De apasionarnos por. Todas esas palabras están relacionadas. Pero posiblemente confundimos mucho la cuestión de los celos, ¿no? De esos celos enfermizos y de esos celos que realmente llevan a las desconfianzas y a estropear relaciones. Claro, esa pasión de gavilanes, ¿no? No tiene nada que ver el cristianismo con esa, en plan telenovela, donde hay amores despechados y celos y rivalidades y pasiones mal encaminadas, obsesivas, muchas de ellas. Es que escúchame, si esa fuese la definición de celo divino, ¿verdad? Si nosotros traspoláramos el pensamiento que conocemos nosotros como celo al celo divino, no encajaría en esto. No encajaría en la lección de escuela sabática donde hablamos de pasión. No encaja. ¿Lo ves? Porque que tiene que ver que tú seas celoso, como lo conocemos, con la pasión de Dios.
No encaja absolutamente en nada. Pero cuando vemos un Dios apasionado y entendemos el celo divino como ese celo de cuidado, de fidelidad. Ese celo Sí. de que tú tienes algo tan valioso que lo cuidas con pasión, amas eso que tú tienes y tratas en lo posible de que no se haga daño. O sea, ahora sí cobra sentido el hablar de un Dios que es apasionado, que tiene una emoción, ¿sí?, expresada en amor hacia nosotros y que además nos cuida con celo. Por eso no hay que Nos fijarse, ama. no deberíamos fijarnos en nosotros, porque nosotros a veces salimos a los púlpitos respectivos y como no sabemos amar, como no conocemos a Dios y además somos seres celosos, somos seres con pasiones a veces obsesivas, no sanas, metemos a Dios en nuestra concepción. Y a veces correcto. decimos cosas desde el púlpito que avergüenzan al cielo. Ostras, qué riesgo eso. ¿Eh? Sí. Y que damos un mal ejemplo. Hoy día yo creo que los cristianos no marcamos la diferencia en general. Y gracias que Dios se sigue presentando y hay gente maravillosa y gente que realmente dice Dios está con él. Pero digo en general, las iglesias, me da la sensación de que nos queda todavía recorrido por hacer, porque hablábamos hace un ratito, cuando entró el cristianismo en acción, esas primeras comunidades, cuando Jesús encomendó aquella comisión, aquellos grupos que se iban haciendo, cuando Pablo iba abriendo iglesia, aquella gente marcaba la diferencia porque vivían en un sitio violento, en un sitio que no tenía compasión, en un sitio que... A mí me conmueve mucho cuando Pablo se pone de rodillas con los hermanos y se despide de ellos y ellos supieron que no iban a ver más su rostro y lloraron. ¡Qué amor! ¡Qué saber que el siervo está ahí dedicado a ese trabajo, a esa con fidelidad, a expandir el evangelio y que esa misión le puede seguramente llevar a ser prisionero, le puede costar la vida... ¡Oh, qué angustia!, ¿no? Separarse de ellos. Yo vi la imagen marcar la diferencia. Sí, ¿En qué marcamos la diferencia en nuestro entorno? Se nota que estamos al lado de Jesús y Juan Luis nos acaba de dar 5 minutos. Yo vi esta imagen de los celos de la siguiente forma. ¿Sabes que los celos que nosotros conocemos, realmente su raíz es la envidia? Sí. Entonces, si nosotros... Sí, es la envidia. Esto lo quiero solo para mí. Esto lo que, y que envidias en lo que otro te está quitando. Entonces, así como que... ¿Ves? Sí. Y cuando nosotros hablamos de celos inmediatamente y lo llevamos a la figura de Dios, pensamos rápidamente en el tema de idolatría. Dios estaba celoso de que el pueblo de Israel estuviese haciendo idolatría a otras imágenes y toda la cuestión. Entonces, decía, ¿cómo yo entiendo que realmente no es que Dios tiene envidia de esto? Y me vino esta imagen a la cabeza. Imagínate un niño que le va a meter el dedo o un tenedor a un tomacorriente. Imagínate esto, ¿sí? El pueblo de Israel, cuando estaba haciendo idolatría, estaba yendo, ¿verdad?, en contraparte a Dios. Por ende, el plan de salvación no se iba a dar. Este pueblo no se iba a salvar. Al contrario, estaba en camino a la muerte por esa misma situación. Así va ese niño a meter eso. Ahora, cuando yo lo quito, porque lo cuido, porque lo amo, porque lo cuido con celo, ¿ves? Uh-huh. Lo cuido con celo a ese niño, ¿es porque le tengo envidia al enchufe? No. ¿Me entiendes? No es porque le tengo envidia al porque quieres protegerlo. Es porque amo al niño. Sí. Cuando Dios es celoso por el tema de idolatría, no es por los otros dioses, porque los otros dioses no existen. No son nada. Sí. No es nada. En cambio, el amor al que está haciendo idolatría es el verdadero celo de Dios. Uh-huh. Es el verdadero celo de Dios. Así lo vi. Uh-huh. O sea, me borré esa imagen de que hay un celo por el otro. No hay un celo por el otro, porque el otro no existe. Lo otro no forma parte. Es parte del engaño del enemigo, precisamente porque nos perdamos, porque muramos. Cualquier varón celoso a su pareja no la deja que se ponga la falda muy corta, no la deja que se ponga las gafas de sol tan bonitas, no la deja que se haga el pelo así no sé cuánto. Ese amor es controlador, ese amor no deja libertad, ese amor asfixia, ese amor no es el amor de Dios, que es un amor que libera, que te entras en una relación de equilibrio, de paz, de gozo, que es placentero, como hablábamos antes, que no es escrutador de lo que hace otro, que no busca lo suyo, que no se
se engríe, todo eso que decía. Vamos a terminar con 1 Corintios 13, pero Sí. yo quiero escuchar a Esther que Sí. nos dé también su colofón. Yo tenía abierto ahí 1 Corintios 13, pero la verdad es que creo que deberíamos trabajar la idea de la pasión y la compasión. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Si queremos conocer a Dios, ¿quién nos ha mostrado al Padre? Jesús. ¿De qué forma se conmovió Él con las personas? ¿De qué manera tenemos textos que explican perfectamente la relación entre la pasión y la compasión? Una vez más tenemos que mirar a Jesús. Ese Jesús que se compadecía de los seres humanos. Ese Jesús que se compadeció de ti y vino a morir por ti. Ese Jesús que te da ejemplo, nos da ejemplo de cómo tenemos que conducirnos con los demás. Nuestra pasión, si no nos lleva a la compasión, será una emoción que todavía no hemos desarrollado, como la Biblia desea que la desarrollemos. Orángel, te dejo 20 segundos. Yo vuelvo a repetir lo que dije al inicio. El hecho de lo que dice, lo que expresa Dios en ese versículo de Jeremías de la lección de escuela sabática me marcó. De esta lección de escuela sabática me llevo esa imagen de ese Dios apasionado, no un Dios racional. No ese Dios racional que, ok, tengo un plan perfecto para esto, no. Veo un Dios que me ama con pasión, ¿sabes? Que cuando me ve se emociona, que cuando estoy en una situación terrible llora conmigo, que cuando estoy yo contento, Él se alegra conmigo, que cuando yo tengo logros, Él está tan feliz como lo podría estar mi mamá y mi papá, o más de lo que yo estoy, porque evalúa todo el contexto en el que estoy y que además quiere que sea salvo. Y yo quiero, mira, se me paran los pelos. Porque quiero que todo aquel que nos está escuchando por YouTube entienda que ese Dios quiere que tú seas salvo. ¿Ves? Sí. Que tú seas salvo. Así, pero lo quiere con locura, lo quiere con pasión. No lo quiere porque, bueno, listo, mientras mayor cantidad de personas se salvan, buenísimo. No es esa razón. Es un tema de que cada uno de nosotros es valiosísimo. Es valiosísimo. Sí. Al punto de que sus entrañas, ¿verdad? Esa condición. Sus tripas zurren, sí, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Rugen. Cuando te ve, ahí esa mariposa que siente cuando estás muy, muy enamorado. Eso. Dios siente lo que tú sientes y más, porque sabe más cosas de las que puedes saber tú. Ese Dios apasionado te ama. Me ama. No, a ti también, Juanfra. A mí también. Y es lo que te iba a decir, porque yo te quiero dar las gracias, Ángel, porque ¿qué nos pasa que no terminamos de hacernos nuestro esto? Es decir, muchas veces lo decimos, lo leemos, lo repetimos, pero no nos impregna a veces. No nos creemos que el amor de Dios está tan enamorado de ti, de mí, de nosotros, que ha venido. ¿Cuántas veces decimos, es que vino, murió por mí, pero realmente, ¿cómo lo expresa Pablo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que, como he dicho, solamente porque es una lucha constante entre las cosas que tal como lo hacemos los hombres y las mujeres en este mundo y tal como las hace Dios. Como nos fijemos en todas las teorías humanas, en todos los modelos que son equivocados, porque al final nos dejan vacíos, nos dejan torcidos, nos dejan retorcidos y olvidamos esa pasión que es liberadora, que es un amor genuino, que es el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo experimentamos cuando somos padres, cuando realmente tenemos un bebé indefenso y lo estrechamos contra nuestros brazos. Dios nos ama así, es compasivo, es apasionado. Ojalá nosotros nos apasionemos también por Dios y respondamos a ese amor que Él ya ha manifestado. Pues alguien que me lea 1 Corintios 13, porque Pablo da una vislumbre. Dice Juan Luis que nos quedamos sin tiempo, pues invitamos a un buen resumen que hace Pablo 1 Corintios. Léelo. Por favor, danos el tiempo. Dale, léelo. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios. Lo tenía Esther. Esther, ¿lo tienes ahí? Venga. Unos primeros versículos. Lo tengo. Versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
No nos podíamos ir. Un momento. Una vez se dijo, eso. Dios es amor. Pues el amor es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, no es jactancioso. Pongamos ahí, sustituyamos esa palabra amor por la de Dios y veremos cómo es Dios y cómo es su amor. Es maravilloso cuando alguien ama así. Es que uno puede estar tranquilo. Ahora ya me puedo ir tranquilo. Bueno, vamos a hacer un punto y seguido, porque dejamos aquí nuestra escuela de Biblia, vamos a conectar con la capilla, os damos las gracias, os pedimos que sigáis con nosotros, vamos a conectar con el sermón. Transmitimos el sermón desde la capilla hoy con María Dolores y luego tendremos a ella aquí. Así que seguid con nosotros. Para comprobar. Thank you.